Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564, hijo de una madre noble y un padre burgués como primogénito. Al joven Galileo le correspondería un día ser el cabeza de familia, por lo que su padre quiso que estudiara medicina y consiguió, tras bastantes esfuerzos, que fuera aceptado en la Universidad de Pisa a los 16 años. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la medicina no era su vocación y la dejó para dedicarse a las matemáticas y a la física. Nada más convertirse en profesor, Galileo ya se procuró las primeras antipatías al exponer que en sus clases nunca se supondría como cierto nada que careciera de una explicación razonada, afirmando que son pocos los que indagan. Se creen más doctos por tener el mayor número de textos, y que no le importaba que una tesis sea contraria a la opinión de muchos mientras corresponda a la experiencia y a la razón. Galileo estaba enunciando los principios de aquello que más adelante sería conocido como el método científico, es decir, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. El punto de partida de la revolución científica de Galileo se encuentra en el perfeccionamiento y mejora del telescopio, siendo el primer científico en usarlo para mirar al cielo. A principios del siglo XVII, Galileo escucha hablar de un aparato construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey que permitía ver objetos lejanos a menor distancia. Galileo decide construir su propio instrumento de visión, el cual se convierte en todo un éxito, al contrario que el neerlandés, no deforma objetos y consigue aumentarlos hasta 6 veces. Además, es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha en vez de invertida. Con esta invención, la vida de Galileo fue la primera persona de la historia con capacidad para observar el cielo nocturno con detalle, lo cual le permitió realizar una serie de descubrimientos asombrosos. La mirada al universo. En el año 1609 sus descubrimientos, documentados en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, marcaron el comienzo de una nueva astronomía. Entre los más notables, destaca la identificación de 4 lunas en órbita alrededor de Júpiter, lo que proporcionó una evidencia directa de que no todos los objetos celestes giraban alrededor del Sol. Galileo fue capaz de observar las fases cambiantes de Venus, contar las estrellas de la constelación de Orión, admirar los anillos de Saturno y destacar, por primera vez, la existencia de unas manchas oscuras en el medio del Sol, posteriormente identificadas como manchas solares. Las observaciones de la Luna. Durante el otoño de 1610, Galileo decidió perfeccionar su telescopio. Conseguiría ampliar los objetos hasta 20 veces su tamaño. Con esta mejora, Galileo pudo observar por primera vez las fases de la Luna, identificando ciertas irregularidades en su superficie. Estimó que las irregularidades de la Luna eran montañas que medían cerca de 7.000 metros y plasmó todas sus observaciones en unos dibujos y mapas de las fases lunares. La primera ley del movimiento en 1604 hizo grandes hallazgos en el campo de la mecánica y la dinámica de cuerpos, estableciendo la conocida primera ley del movimiento. Realizó su famoso experimento de la torre inclinada, en el que dejó caer objetos de diferentes pesos desde la torre de Pisa. Galileo demostró que, en ausencia de aire, todos los objetos caían con la misma aceleración, independientemente de su masa. Esta observación fue la que llevó a la formulación de esa primera ley, recuperada por Newton. Un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. El método científico. Nació con Galileo, abogó por la realización de una serie de experimentos controlados y por la observación directa de los fenómenos naturales basados siempre en la experimentación. Su énfasis en la evidencia empírica y en la repetibilidad de los experimentos allanó el camino para el método científico moderno, destacando la importancia de la observación sistemática, la recopilación de datos y la formulación de teorías respaldadas por pruebas concretas. La bomba de agua. Su descubrimiento fue por Ctesibio en la antigua Grecia, Al-Jazari en el mundo islámico medieval. Galileo consiguió perfeccionar el funcionamiento de este dispositivo, llegando a construir su propia bomba de agua en el año 1604. Aunque intentó dar una explicación al fenómeno que describía el comportamiento de la bomba de agua, fue su propio discípulo, Torricelli, quien, años más tarde, pudo describir el principio de presión atmosférica.
El primer termoscopio. Galileo Galilei hizo también una importante contribución a la termometría y la termodinámica al diseñar el primer termoscopio alrededor del año 1606, es decir, el primer aparato de la historia que permitía comparar de manera objetiva el nivel de calor y el nivel de frío entre dos objetos. Su invento consistía en un tubo vertical lleno de líquido con bolas de vidrio de diferentes pesos. Las variaciones de temperatura provocaban que las bolas flotaran o se hundieran, proporcionando una indicación relativa de los cambios térmicos. Aunque no incluía una escala numérica, este aparato fue el precursor de los termómetros modernos y marcó el inicio de la medición cuantitativa de la temperatura. La estructura de los imanes. Galileo se embarca en un proyecto de 2 años en los que se dedica al estudio de las estructuras de imanes. En un intento por comprender la forma en la que los objetos metálicos se sentían atraídos por algunas zonas de los imanes y repelidos por las otras, Galileo desarrolla una serie de trabajos convirtiéndose en el primer científico en estudiar este fenómeno. Los imanes se componen de 3 partes que hacen que tengan las propiedades magnéticas conocidas como fuerza de atracción o capacidad de repelerse unos con otros. Estas partes de los imanes son: eje magnético. Es la línea que une los 2 polos de un imán. Línea neutral. Es la línea de la superficie del imán que separa las zonas polarizadas. Polos. Son los 2 extremos del imán donde la atracción es más fuerte. Estos son el polo norte y el polo sur. El sistema heliocéntrico. El científico se propuso enfrentar por completo a la institución religiosa. Galileo dedujo, por primera vez, defenderían la teoría heliocéntrica con pruebas experimentales, como el descubrimiento de montañas en la Luna y nuevas estrellas o satélites. Explica los fenómenos y los movimientos de los cuerpos celestes tomando al Sol como centro del sistema. El pulsómetro. Fue la invención del primer pulsómetro en el año 1586. Con este dispositivo, Galileo trajo al mundo al primer aparato capaz de medir el pulso, aportándole una escala de tiempo determinada. Se trató de un hallazgo que impactó en la medicina de la época y que, a día de hoy, es fundamental para el seguimiento de los pacientes. Galileo empezó a crear y patentar inventos, entre ellos un dispositivo óptico semejante a un catalejo que permitía hasta 10 aumentos. Ola alguna vez te has preguntado quién fue el primer humano en mirar al cielo con un telescopio. Hoy te cuento la historia de Galileo Galilei. Nació en Pisa, en 1564 aunque su padre quería que fuera médico. Su verdadera pasión eran las matemáticas y la física. Galileo no solo mejoró el telescopio, sino que lo usó para cambiar nuestra visión del universo. Fue el primero en ver las montañas de la luna y descubrió que no era una esfera perfecta. También formuló la primera ley del movimiento, un pilar de la física moderna. Su curiosidad no tenía límites. Inventó un compós, una bomba de agua y hasta un precursor del termómetro. Pero su aporte más valente fue defender la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Sus observaciones y su método científico centraron las bases de la ciencia que conocemos hoy. Gracias por que paga armas viaje al pasado. No olvides seguirme para más historias fascinantes.